Lárgate, fracasado. Me gritó mi padre. Lo que no sabía es que mientras me humillaba, yo pagaba en secreto su hipoteca. Un día, la verdad explotó y mi nueva vida comenzó. 3 semanas después. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La memoria tiene una forma cruel de reproducir los peores momentos con una claridad cinematográfica. Para mí, esa película se proyecta cada vez que huelo a pino y canela, el aroma inconfundible de la Navidad en casa de mis padres. La escena es siempre la misma, una mesa sobrecargada de comida que nadie disfruta del todo, el tintineo forzado de las copas y el peso de las palabras no dichas, más denso que el propio aire invernal de la Ciudad de México. Aquella última Navidad, la que lo cambió todo, el aire estaba particularmente helado. Yo tenía 28 años, aunque en esa casa me sentía perpetuamente de 19. Mi padre, Arturo Vargas, catedrático de literatura hispánica con una postura tan rígida como sus opiniones, levantó su copa de vino. Su mirada, como siempre, pasó por encima de mí, como si yo fuera un mueble incómodo, y se posó en mi hermano mayor, Ricardo. Un brindis, anunció con su voz de barítono, esa que usaba para dar conferencias y sentenciar destinos. Por mi hijo, Ricardo. Recientemente nombrado socio junior en el bufete más prestigioso del país. Un hombre que entiende el valor del esfuerzo, la disciplina y un título universitario. Él es nuestro orgullo. La palabra orgullo rebotó en las paredes del comedor y aterrizó en mi plato con un ruido sordo. Mi madre, Silvia, una mujer cuya especialidad era el arte de la sonrisa tensa y la mediación silenciosa, murmuró un felicidades, mi amor a Ricardo, mientras me lanzaba una mirada fugaz. Una mezcla de lástima y advertencia. Ricardo, con su traje a medida y su sonrisa de superioridad, asintió como un rey aceptando el tributo de sus súbditos. Su esposa, Lorena, le apretó el brazo, su pulsera de diamantes brillando bajo la luz del candelabro. Entonces, la mirada de mi padre finalmente me encontró. No había calidez en ella. Solo el frío juicio de un académico que revisa una tesis mal escrita. Y por Damián, continuó, y el tono cambió, como si hablara de una obra de caridad. Qué, bueno, que sigue con sus jueguitos de computadoras. Esperemos que algún día encuentre un camino decente. Hizo una pausa, paladeando el efecto de sus palabras. Tu hermano es nuestro orgullo. Tú eres una constante decepción. Ahí estaba. La frase lapidaria. No era la primera vez que la oía, pero esa noche, por alguna razón, se sintió como un veredicto final. Nadie en la mesa se inmutó. Era la verdad aceptada en el evangelio familiar de los Vargas. Ricardo era el éxito, yo, el fracaso. Para entender por qué esas palabras dolían como vidrios rotos, hay que volver atrás. Mi infancia no fue infeliz, pero siempre estuvo marcada por la comparación. Ricardo era el sol, yo, la sombra. Él recitaba poemas de memoria, yo desarmaba radios para ver cómo funcionaban. Él ganaba medallas en debates, yo ganaba unos pesos arreglando las computadoras de los vecinos. Mi padre, Arturo, veía el mundo a través del prisma de los libros y los títulos. Para él, el éxito tenía una fórmula, una buena universidad, una carrera respetable, abogado, médico, académico, y un lugar asegurado en la élite intelectual. Cualquier cosa fuera de esa fórmula era, en el mejor de los casos, un pasatiempo, en el peor, un fracaso. Pero mi verdadero refugio, mi verdadera educación, no estaba en los libros de mi padre, sino en los veranos que pasaba en el pequeño rancho de mi abuelo materno en Veracruz. El abuelo Manuel era un hombre de manos callosas y pocas palabras. Era agricultor. Vi cómo se levantaba antes del amanecer, cómo conocía la tierra por su olor, cómo luchaba contra los coyotes. Esos intermediarios que le compraban su cosecha por una miseria para luego revenderla a precios de oro en la ciudad. Ellos tienen los contactos, mijo, me decía, con una tristeza resignada.
Nosotros tenemos el producto, pero ellos tienen el poder. Esa injusticia se me grabó a fuego. Mientras mi padre me hablaba de la métrica de Sor Juana, mi abuelo me enseñaba sobre el ciclo de la vida, la dignidad del trabajo y la amargura de la explotación. Cuando mi abuelo murió, una parte de mí se prometió que encontraría una forma de cambiar esa balanza. No sabía cómo, pero la semilla estaba plantada. La semilla de la rebeldía, la semilla de lo que un día sería mi obsesión. La semilla de AgroConecta. La idea no nació en un garaje de Silicon Valley, sino en una pequeña cooperativa de café orgánico en las montañas de Chiapas. Tenía 19 años y, en un viaje de mochilero, terminé ayudándoles a construir una página web rudimentaria. Eran gente como mi abuelo, trabajadores, honestos, pero completamente desconectados del mercado que podía valorar su producto. Les enseñé a subir fotos, a escribir descripciones y a usar un sistema de pago en línea. En 3 meses, sus ventas directas se triplicaron. Por primera vez, no dependían del intermediario local que los estrangulaba. Esa pequeña victoria fue una epifanía. La tecnología podía ser el puente. Podía conectar al productor directamente con el consumidor, devolviéndoles el poder. Regresé a casa con una energía febril. Pasé semanas encerrado en mi habitación, sin apenas dormir, diseñando el esqueleto de una idea mucho más grande. No solo una página web, sino una plataforma completa. Un ecosistema digital donde pequeños agricultores, pescadores y productores artesanales de todo México pudieran registrar sus productos, gestionar su inventario y vender directamente a restaurantes, hoteles y tiendas gourmet de las grandes ciudades. Un sistema que garantizara precios justos y logística eficiente. Lo llamé AgroConecta. Era mi obra maestra, mi manifiesto. Imprimí un borrador del plan de negocios, lleno de gráficos y proyecciones optimistas. Esperé a la cena del domingo, el único momento en que la familia se reunía formalmente. Con el corazón latiéndome en la garganta, puse los papeles sobre la mesa. Papá, mamá, Ricardo, quiero mostrarles algo, dije, mi voz temblando ligeramente. Este es mi futuro. Mi padre se puso sus gafas de lectura y examinó los papeles con la misma expresión con la que corregía un ensayo. Ricardo ni siquiera los miró, estaba demasiado ocupado respondiendo un correo en su BlackBerry. Mi madre sonreía, una sonrisa nerviosa que decía por favor, que esto no termine en pelea. Arturo leyó durante unos 5 minutos, su ceño frunciéndose con cada página. Finalmente, se quitó las gafas, las dobló con una precisión exasperante y las dejó sobre la mesa. Me miró. Damián, comenzó, y supe por su tono que la sentencia estaba a punto de ser dictada. Aprecio el esfuerzo gráfico. Pero seamos serios. Hizo un gesto despectivo hacia los papeles. Agricultura y tecnología, ¿qué estupidez es esa? Es un trabajo para gente sin educación, para campesinos. Tu camino es la ley, como tu hermano. Es un camino de prestigio, de intelecto. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. No manches el apellido de la familia con tierra. Ya tuve suficiente de eso con tu abuelo. La mención de mi abuelo fue como una bofetada. Ricardo, finalmente levantando la vista de su teléfono, soltó una risa burlona. ¿Qué vas a hacer, hermanito, vender chiles por internet? Por favor. Deja de soñar y ponte a estudiar para el examen de admisión. Yo te puedo conseguir los mejores manuales. Me quedé paralizado. No esperaba que me abrazaran y me financiaran, pero sí esperaba, estúpidamente, una pizca de curiosidad, un mínimo de respeto por el trabajo que había hecho. En lugar de eso, recibí un muro de desprecio y esnobismo. La herida no fue solo por el rechazo a mi idea, sino por el insulto a la memoria de mi abuelo, al trabajo más honesto que conocía. Mi madre intentó intervenir. Arturo, quizás no es tan mala idea. Los tiempos están cambiando. Silencio, Silvia, la cortó mi padre. El prestigio no cambia con los tiempos. Un título es un título. Se volvió hacia mí de nuevo. Esta conversación se acabó. Te quiero ver estudiando. Punto.
Esa noche, la herida se convirtió en una determinación de acero. Me di cuenta de que mi lucha no era solo por mi sueño. Era por la memoria de mi abuelo. Era por todos los que, como él, se rompían la espalda para que otros se enriquecieran. Mi padre quería que no manchara el apellido con tierra. Yo decidí que iba a construir un imperio sobre ella. Contacté a mi único amigo que entendía mi locura, Gael, un genio de la programación que conocía desde la preparatoria. Le envié el plan de negocios. Su respuesta llegó a los 10 minutos, es una puta genialidad, ¿cuándo empezamos? Los siguientes meses fueron un ejercicio de subterfugio. De día, fingía estudiar para el examen de admisión a la Facultad de Derecho, llenando cuadernos con diagramas de flujo que en realidad eran la arquitectura de la base de datos de AgroConecta. De noche, mientras la casa dormía, me conectaba con Gael y programábamos hasta el amanecer, alimentados por café instantáneo y la adrenalina de estar creando algo desde la nada. Mi padre, creyendo que su autoridad había prevalecido, parecía satisfecho. Me dejaba libros de derecho constitucional sobre la cama y me hablaba durante la cena sobre la importancia de la retórica jurídica. Yo asentía, sonreía y contaba las horas para volver a mi verdadera vida, la que existía en el brillo de la pantalla de mi laptop. El punto de no retorno llegó una tarde de mayo. Yo estaba en mi cuarto, puliendo el prototipo de la plataforma, cuando mi padre entró sin tocar. Llevaba un sobre grande y una sonrisa triunfante. Buenas noticias, anunció, dejando el sobre mi escritorio, justo al lado de mi laptop abierta. He usado mis contactos en la universidad. Aquí está tu solicitud de inscripción para la Facultad de Derecho. Ya está prácticamente aceptada, solo tienes que firmar. Miré el sobre. Tenía el logo de una de las universidades más caras y prestigiosas del país. Sentí un nudo en el estómago. Era una jaula de oro, y la puerta se estaba cerrando. Miré el sobre, luego la pantalla de mi computadora donde un mapa de México se iluminaba con puntos que representaban a los agricultores a los que quería ayudar. Tomé una respiración profunda. Sabía que lo que iba a hacer cambiaría mi vida para siempre. Con una calma que no sentía, tomé el sobre, saqué los papeles y, sin mirarlos, los rompí por la mitad. Y luego otra vez. Dejé los pedazos sobre el escritorio. Gracias, papá, dije, mi voz sonando extrañamente firme. Pero no voy a firmar esto. No voy a vivir tu vida. Voy a vivir la mía. El rostro de mi padre pasó del triunfo a la incredulidad y de ahí a una furia volcánica. Sus mejillas se enrojecieron y una vena palpitaba en su sien. ¿Qué acabas de hacer, Siseo? Su voz temblando de ira. Acabo de tomar una decisión, respondí, poniéndome de pie para estar a su altura. La discusión que siguió fue la tormenta que se había estado gestando durante años. Gritos, acusaciones, reproches. Mi madre llegó corriendo, alertada por el ruido, y se quedó en la puerta, con las manos en la boca. Ricardo bajó de su cuarto, atraído por el drama, con una sonrisa maliciosa. «Eres un malagradecido, te he dado todo», gritaba mi padre. «Me has dado todo lo que tú querías, no lo que yo necesitaba», le respondí, mi propia voz subiendo de volumen. El clímax llegó con su ultimátum. «Mientras vivas en mi casa, seguirás mis reglas». Lo miré a los ojos, y por primera vez, no vi a un padre, sino a un carcelero. «Entonces esta ya no es mi casa», dije, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. El golpe final vino de él. Su rostro se contrajo en una máscara de desprecio puro. Apuntó con un dedo tembloroso hacia la puerta. «Y pues lárgate de aquí», rugió, su voz resonando en toda la casa. «Y no te atrevas a volver hasta que seas alguien decente, inútil». La palabra inútil quedó flotando en el aire, cargada de veneno. Silvia sollozó en silencio. Ricardo observó la escena con una mezcla de satisfacción y una casi imperceptible punzada de envidia, la envidia del prisionero que ve a otro escapar. No dije nada más. Fui a mi cuarto y empecé a empacar. Metí en una vieja maleta algo de ropa, mi laptop, el cargador y la única cosa que realmente me importaba, una vieja foto en blanco y negro de mi abuelo Manuel, sonriendo junto a su cosecha de maíz.
Esa noche, salí de la casa que había sido mi hogar durante 20 años. Nadie me detuvo. Nadie me dijo adiós. Mientras caminaba por la calle oscura, con la maleta en una mano y mi futuro incierto en la otra, no sentí miedo. Sentí libertad. El nido de libertad olía a humedad y a desinfectante barato. Era un pequeño apartamento de una sola habitación en una zona industrial al borde de la Ciudad de México, un lugar donde el sol parecía tener miedo de asomarse. Lo compartía con Gael, quien había dejado su cómodo cuarto en casa de sus padres para unirse a mi locura. Nuestro palacio consistía en 2 colchones en el suelo, una mesa plegable que hacía de escritorio para 2 y una maraña de cables que alimentaban nuestros equipos como un sistema de soporte vital. Los primeros meses fueron un bautismo de fuego, una lección brutal de humildad. El dinero que había ahorrado arreglando computadoras se evaporó más rápido de lo que tardaba en hervir el agua para nuestros fideos instantáneos. Descubrimos que tener una idea brillante no significaba nada si no podías pagar el servidor para mantenerla en línea. Nuestros días eran un ciclo monótono y agotador. Programar, buscar clientes, programar un poco más, recibir rechazos y volver a programar. Las noches eran lo peor. El silencio del apartamento se llenaba con el zumbido de los refrigeradores de una fábrica cercana y el sonido de mis propias dudas. ¿Y si mi padre tenía razón? ¿Y si solo era un soñador, un inútil jugando a ser empresario? Miraba la foto de mi abuelo en la pared y su sonrisa parecía a veces una mueca de lástima. Gael era mi ancla. Cuando yo estaba a punto de rendirme, él encontraba un bug que solucionar o hacía un chiste malo sobre nuestra dieta de carbohidratos. Piensa en ello, Damián, me dijo una noche, mientras compartíamos la última lata de atún. Estamos construyendo un imperio. Los imperios no se construyen comiendo caviar. Se construyen con atún enlatado y código limpio. La realidad nos golpeó de formas inesperadas. Nuestro primer cliente potencial, el dueño de una cadena de tiendas orgánicas que parecía entusiasmado, nos pidió un depósito de buena fe para asegurar el contrato. Juntamos hasta el último peso que nos quedaba. El tipo desapareció al día siguiente. No solo perdimos el dinero, perdimos la confianza. Me sentí como un idiota. Me encerré en el baño durante 1 hora, no para llorar, sino para que Gael no viera la desesperación en mis ojos. Las llamadas a casa eran puñales en el corazón. Mi madre llamaba 1 vez por semana. Nunca preguntaba si necesitaba algo. Sus conversaciones eran un informe velado de los éxitos de Ricardo y una súplica pasivo-agresiva para que yo volviera al redil. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Comenzaba siempre. Bien, mamá. Trabajando mucho. Qué bueno. Oye, ¿qué crees? Tu hermano y Lorena se van de vacaciones a Europa. A París. Ricardo dice que es importante para su carrera hacer contactos internacionales. Estoy tan orgullosa. Hacía una pausa. ¿Tú sigues con eso? ¿Ya entraste en razón? Tu padre dice que si vuelves, él podría hablar con el decano. Colgaba el teléfono sintiéndome más pequeño, más insignificante. Cada éxito de Ricardo era una prueba más de mi fracaso. El riesgo ya no era solo financiero. Era existencial. La posibilidad de convertirme exactamente en la caricatura que mi padre había pintado de mí era real y aterradora. Una noche, después de recibir el correo número 100 de rechazo, apagué la computadora. No puedo más, Gael, le dije. Se acabó. Tenían razón. Gael no dijo nada. Simplemente se levantó, fue a la pequeña cocina y regresó con 2 cervezas calientes. Me dio una. Brindemos, dijo. ¿Brindar por qué? Por nuestro fracaso monumental, respondí con amargura. No, dijo él, mirándome fijamente. Brindemos por el rechazo número 100. Porque significa que lo hemos intentado 100 veces. La mayoría de la gente ni siquiera lo intenta una vez. Mañana lo intentaremos la vez 101. Salud por eso, cabrón. Bebí de la cerveza caliente. No sabía bien, pero sus palabras me supieron a gloria. Tenía razón. El fracaso no era el final. Rendirse sí lo era.
Y yo no iba a rendirme. No mientras la imagen de mi abuelo siguiera colgada en esa pared húmeda. La B-101 no fue un éxito. Tampoco la 102. Pero la B-127, algo cambió. Una pequeña productora de queso artesanal de Querétaro, dirigida por una mujer mayor llamada Elena, confió en nosotros. No teníamos un contrato elegante, solo un acuerdo de palabra. Le construimos su perfil en AgroConecta. Una semana después, un chef de un restaurante de moda en la colonia Roma le hizo un pedido que superaba toda su producción mensual. Elena nos llamó llorando de alegría. Nos pagó con una transferencia de 2,000 pesos y nos envió una caja enorme con sus mejores quesos. Esa noche, Gael y yo no comimos fideos. Comimos queso con galletas saladas y bebimos cerveza fría, comprada con nuestro primer ingreso real. Fue el banquete más delicioso de mi vida. Ese pequeño ingreso nos dio el oxígeno que necesitábamos. Me permitió comprar un boleto para Agritech Latam, la conferencia de tecnología agrícola más importante del continente. Era una apuesta arriesgada, casi todo el dinero que teníamos, pero sentía que tenía que estar allí. Necesitaba aprender, conectar, encontrar una manera de salir del ciclo de pequeños clientes. La conferencia fue abrumadora. Un mundo de drones, sensores de humedad y ejecutivos con trajes caros. Yo, con mis jeans gastados y mi única camisa decente, me sentía como un impostor. El evento principal era una charla de Sofía Morales, la fundadora y CEO de Tierra Capital, un fondo de capital de riesgo que había impulsado a las startups más exitosas del sector. Era una leyenda, una mujer de unos 50 años con una mirada de acero y una reputación de no andarse con rodeos. Su charla fue brillante, directa, sin piedad. Al final, una horda de jóvenes emprendedores con sonrisas ensayadas la rodeó, cada uno tratando de venderle su idea en 30 segundos. Yo me quedé atrás, sabiendo que no tenía ninguna oportunidad. Esperé. Esperé a que la multitud se dispersara, a que ella terminara de hablar con los peces gordos. La vi dirigirse hacia la salida, flanqueada por 2 asistentes. Era ahora o nunca. Corrí, literalmente corrí, y me paré frente a ella. Señora Morales, por favor, solo un minuto. Me miró de arriba abajo, su expresión era una mezcla de molestia y cansancio. Estoy ocupada, joven. Lo sé, dije, jadeando un poco. Mi nombre es Damián Vargas. Tengo una plataforma, AgroConecta. Conectamos agricultores con compradores. Tenemos clientes, tenemos ingresos, tenemos datos que demuestran que funciona. Ella arqueó una ceja. Otra plataforma de marketplace. Hay cientos, ¿qué te hace especial? Que a mí me importa de verdad, solté, sin pensar. Mi abuelo fue agricultor. Vi cómo lo estafaban toda su vida. Esto no es solo un negocio para mí. Quizás fue la mención de mi abuelo, quizás fue la desesperación honesta en mi voz. Su expresión se suavizó una fracción de segundo. No tengo tiempo para sentimentalismos. Muéstrame los datos. Saqué mi vieja tablet, la pantalla ligeramente estrellada en una esquina. Le mostré el caso de la cooperativa de café, el de la señora Elena. Le mostré los márgenes de ganancia antes y después de usar nuestra plataforma. Le mostré el crecimiento, modesto pero constante. Ella miró la pantalla en silencio durante lo que pareció una eternidad. Yo contuve la respiración. Finalmente, me devolvió la tablet. Tu pasión es admirable. Tu modelo de negocio es un desastre, dijo, con una frialdad que me heló la sangre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero, funciona, balbuceé. Funciona a pequeña escala. Nunca será rentable. Estás quemando tu energía tratando de convencer a un agricultor a la vez. Es ineficiente. Se cruzó de brazos. Tu idea es buena, pero tu enfoque es incorrecto. Me quedé mirándola, confundido y derrotado. No le vendas a un agricultor a la vez, continuó, su voz ahora con un tono didáctico. Véndele tu sistema a cadenas de restaurantes, a grupos hoteleros, a supermercados gourmet.
Véndeles una solución integral para su cadena de suministro de productos frescos y locales. Ellos tienen el dinero, la necesidad y el volumen. Ayudas a los agricultores de forma indirecta, pero a una escala 1000 veces mayor. Escala, Damián. La pasión sin escala es solo un hobby caro. Se quedó mirándome, esperando mi reacción. Era como si hubiera encendido una luz en una habitación en la que yo había estado a oscuras durante meses. Todo cobró sentido. Era tan obvio, tan brillante. Yo, no lo había visto así, admití, sintiéndome un completo novato. Ella sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña y casi imperceptible. Por eso yo tengo un fondo de $1000 millones y tú tienes una tablet rota. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Tienes potencial. Pero necesitas disciplina. Llámame el lunes. Vamos a ver si puedes convertir esa pasión en un negocio de verdad. Me dio la tarjeta y se fue, dejando una estela de perfume caro y una revolución en mi cabeza. Miré la tarjeta. Sofía Morales. CEO, Tierra Capital. No era una inversión. Era algo mucho más valioso. Era una oportunidad. La llamada del lunes fue la entrevista de trabajo más dura de mi vida. Sofía me interrogó durante 2 horas. Desmontó cada parte de mi plan de negocios, señaló cada debilidad, cuestionó cada una de mis suposiciones. Fue brutal, pero también fue la clase magistral más valiosa que jamás recibí. Al final, aceptó ser mi mentora, con una condición: harás exactamente lo que yo diga. Cuestióname todo lo que quieras en privado, pero en público, ejecutas, ¿entendido? Entendido. Bajo su tutela, AgroConecta renació. Tiramos a la basura meses de trabajo y empezamos de nuevo, reconstruyendo la plataforma desde cero para un modelo B2B, Business to Business. Gael, al principio escéptico, se convirtió en un creyente cuando vio la lógica impecable de Sofía. Nuestras jornadas de 18 horas se convirtieron en jornadas de 20. El apartamento olía permanentemente a café quemado y a pizza de caja. Sofía era implacable. Nos obligó a crear proyecciones financieras realistas, a desarrollar una estrategia de marketing dirigida y a preparar una presentación profesional. Se acabaron los días de vender con pasión y una tablet rota, nos dijo. Ahora van a vender con datos, confianza y una solución de negocio irrefutable. Nuestro primer objetivo fue Corazón de México, una prestigiosa cadena de restaurantes de alta cocina mexicana con sucursales en Polanco, Condesa y La Roma. Eran conocidos por su obsesión con los ingredientes frescos y auténticos. Eran el cliente perfecto y también el más difícil. Pasamos un mes preparando la presentación. Gael perfeccionó la demo del software, haciéndola intuitiva y visualmente impactante. Yo me aprendí de memoria cada dato, cada métrica, cada posible pregunta que pudieran hacernos. Sofía revisó la presentación una docena de veces, tachando, corrigiendo, puliendo cada palabra. No están pidiendo una limosna, nos recordaba. Están ofreciendo una solución que les ahorrará millones y mejorará su producto. Actúen como tal. El día de la reunión, me puse el único traje que tenía, uno que había comprado de segunda mano. Me sentía como un niño disfrazado de adulto. La reunión fue en sus oficinas corporativas, un mundo de cristal, acero y arte contemporáneo. Nos recibió su director de operaciones, un hombre de unos 40 años con una expresión escéptica. Empecé a hablar, mi voz temblaba al principio. Pero a medida que avanzaba, a medida que mostraba los datos y la demo, mi confianza crecía. No estaba vendiendo un sueño, estaba presentando una realidad. Les mostré cómo nuestro sistema podía optimizar su cadena de suministro, reducir el desperdicio en un 30%, garantizar la frescura y la trazabilidad de cada ingrediente, y conectarles con productores únicos que harían su menú inimitable. El director no dijo nada durante toda la presentación. Solo observaba, impasible. Cuando terminamos, se recostó en su silla y nos miró en silencio durante un minuto eterno. Gael y yo intercambiamos una mirada de pánico. Interesante, dijo finalmente. Pero ya trabajamos con proveedores establecidos, ¿por qué cambiaríamos? Era la pregunta clave.
Respiré hondo y recordé las palabras de Sofía. Porque sus proveedores actuales les venden productos, respondí. Nosotros les ofrecemos una historia. La historia de cada chile, de cada grano de maíz, de cada pieza de queso. La historia de la gente que, como mi abuelo, trabaja la tierra con sus propias manos. Y esa historia, en un plato, es algo que sus competidores nunca podrán copiar. Es el verdadero lujo. Hubo otro silencio. Luego, el director sonrió. Una sonrisa genuina. Preparen el contrato, dijo. Salimos de esa oficina flotando. No lo podíamos creer. Lo habíamos logrado. El contrato era por un año, un valor de casi 1.000.000 de pesos. Esa noche, no hubo celebración con cervezas y tacos. Fuimos directamente al apartamento y nos sentamos frente a nuestras computadoras. El contrato nos daba el capital para, por fin, crecer. Contratamos a nuestro primer empleado, una joven y brillante ingeniera llamada Ana. Nos mudamos a una pequeña oficina de verdad, un espacio con ventanas que dejaban entrar la luz del sol y donde no teníamos que dormir en el suelo. Fue el principio. Después de Corazón de México, con el respaldo de Sofía, llegaron otros. Una cadena de hoteles boutique, un supermercado gourmet, un servicio de catering de lujo. AgroConecta empezó a crecer, lenta pero sólidamente, en las sombras. Nadie en el mundo de la tecnología hablaba de nosotros. Éramos un secreto bien guardado. Un secreto que me estaba haciendo ganar más dinero del que jamás había soñado. Un secreto que mantenía celosamente guardado de la única gente que, según la lógica del mundo, debería haber estado celebrando conmigo, mi familia. Mientras mi mundo profesional se expandía, el de mi familia comenzaba a contraerse. La noticia me llegó, como siempre, a través de la voz tensa de mi madre en una llamada de domingo. Hola, mi amor, dijo, su tono extrañamente apagado. Hola, mamá, ¿pasa algo? Hubo una pausa, y luego un suspiro tembloroso. Es tu padre. Lo despidieron de la universidad. Me quedé en silencio, procesando la información. Mi padre, el catedrático Arturo Vargas, el pilar de la academia, despedido. Era impensable. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de sonar neutral. Un escándalo, susurró mi madre. Un estudiante, hijo de alguien importante, cometió plagio en su tesis. Tu padre era su director y no lo revisó bien. El periódico de la universidad lo publicó. Fue una humillación. Le pidieron su renuncia para evitar más daños a la reputación de la institución. Podía imaginar la escena. La máxima humillación para un hombre cuya identidad entera se basaba en el prestigio y la reputación. Una parte de mí, una parte oscura y vengativa, sintió una punzada de satisfacción. El karma, pensé. Pero esa sensación fue reemplazada rápidamente por una imagen, mi padre, solo en su estudio, rodeado de libros que ya no representaban su autoridad, sino su fracaso. Y las malas noticias no terminaron ahí. Para colmo, continuó mi madre, su voz rompiéndose, el médico le diagnosticó una arritmia cardíaca severa. Necesita un tratamiento nuevo, muy caro. Y con el despido, perdimos el seguro de gastos médicos mayores. Sentí un frío recorrer mi espalda. ¿Y Ricardo?, pregunté. Él gana muy bien. Él puede ayudar. Otro suspiro, esta vez cargado de decepción. Hablé con él. Dice que no puede. Que con el nuevo departamento, el coche de Lorena y las colegiaturas de los niños, que está demasiado apretado. Que lo siente mucho. Claro que lo sentía. Ricardo nunca había movido un dedo por nadie más que por sí mismo. La fachada del hijo perfecto se desmoronaba ante la primera prueba real. Colgué el teléfono con una mezcla de emociones tóxicas. Rabia hacia mi hermano. Lástima por mi madre. Y algo complicado y doloroso hacia mi padre. El hombre que me había llamado inútil, que me había echado de casa, ahora estaba roto, enfermo y abandonado por su hijo predilecto. Durante días, luché con mi conciencia. Una voz me decía, que se las arreglen solos. Es lo que merecen. Pero otra voz,
una que sonaba sospechosamente como la de mi abuelo, me decía que abandonar a la familia en su peor momento, sin importar el pasado, era un tipo de pobreza moral que no quería para mí. No quería su gratitud. No quería su perdón. De hecho, la idea de que supieran que yo los estaba ayudando era insoportable. Sería otra forma de humillación para ellos, y para mí, una obligación emocional que no estaba dispuesto a asumir. Quería ayudar, pero en mis propios términos, desde el anonimato absoluto. Llamé a mi abogado, un tipo astuto que Sofía me había recomendado. Le expliqué la situación. Quiero crear 2 fideicomisos completamente anónimos, le instruí. Uno que pague mensualmente la hipoteca de la casa de mis padres. Quiero que ellos reciban una notificación del banco diciendo que un fondo de exalumnos benefactor se está haciendo cargo. El segundo fideicomiso cubrirá todos los gastos médicos de mi padre. Que la factura le llegue al hospital desde una consultora fantasma. El abogado arqueó una ceja. Es complicado y caro de estructurar, Damián. No me importa el costo, respondí. Solo me importa que sea imposible de rastrear hasta mí. Absolutamente imposible. Una semana después, todo estaba en marcha. Mi madre me llamó, llorando, pero esta vez de alivio. No lo vas a creer, Damián, un milagro. Un fondo de la universidad va a pagar la casa y un programa de apoyo a catedráticos cubrirá el tratamiento de tu padre. Dios es grande. Yo solo dije, me alegro mucho, mamá. No era Dios. Era el hijo inútil. El que, desde las sombras de su éxito secreto, se había convertido en el pilar invisible de la familia que lo había repudiado. Y ellos no tenían ni la más remota idea. El crecimiento de AgroConecta se aceleró de forma exponencial. El éxito con la cadena de restaurantes Corazón de México nos abrió las puertas del sector hotelero de lujo. Nuestro nombre empezó a susurrarse en los círculos correctos como la solución secreta para una cadena de suministro impecable. Éramos el arma secreta de los mejores chefs y los gerentes de hotel más exigentes. El gran salto llegó 2 años después de empezar a trabajar con Sofía. Un conglomerado hotelero internacional, con resorts en toda la Riviera Maya y Los Cabos, nos contactó. Querían implementar nuestro sistema en sus 40 propiedades en México. Era un contrato monstruoso, un gigante que podía catapultarnos a otra liga o aplastarnos con su peso. Pasamos 3 meses en una negociación agotadora. Viajes, reuniones interminables, auditorías técnicas, revisiones legales. Sofía estuvo a nuestro lado en cada paso, como una general dirigiendo a sus tropas. Finalmente, una tarde lluviosa de septiembre, en una sala de juntas en el piso 50 de un rascacielos en Reforma, se firmó el contrato. El valor total del acuerdo era de $7 millones. Cuando el CEO del conglomerado me estrechó la mano, sentí como si el suelo se moviera. $7 millones. La cifra bailaba en mi cabeza, irreal, absurda. Miré a Gael, que estaba pálido y con los ojos muy abiertos. Salimos de la oficina en silencio, entramos al elevador y solo cuando las puertas se cerraron, nos permitimos reaccionar. No fue un grito de júbilo. Fue una risa nerviosa, casi histérica, la risa de 2 tipos que habían empezado comiendo fideos en un cuarto húmedo y que ahora no sabían qué hacer con tantos ceros. Esa noche, Sofía nos llevó a cenar al restaurante más caro de la ciudad. Brindamos con un champagne que costaba más que mi primer coche. Lo lograron, muchachos, dijo, con un raro brillo de orgullo en sus ojos. Pero esto es solo el comienzo. Ahora viene lo difícil, cumplir. Me sentía en la cima del mundo. Era oficialmente millonario. Había demostrado que mi idea no era una estupidez. Había construido algo valioso, algo que ayudaba a la gente. Había ganado. Unos días después, en medio del caos de la planificación para el nuevo proyecto, llamé a mi madre para ver cómo seguía mi padre. Mucho mejor, hijo, me dijo, su voz alegre. El nuevo tratamiento está funcionando de maravilla. Y con la tranquilidad de la casa, tu padre parece otro. Está más relajado. Me alegro mucho, mamá, dije, sintiendo una genuina punzada de calor. A pesar de todo, mi dinero estaba sirviendo para algo bueno. Espera un momento,
que tu hermano quiere saludarte, dijo. Antes de que pudiera negarme, escuché la voz untuosa de Ricardo al otro lado de la línea. Hermanito, ¿cómo va todo? ¿Sigues vendiendo tus chilitos por internet? Apreté los dientes. Hola, Ricardo. ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Oye, te hablaba para contarte, ¿qué crees? Lorena y yo estamos viendo un BMW nuevo. El modelo deportivo. Con esto de que mis papás ya no son un gasto, gracias a ese fondo generoso de la universidad, pues nos queda un dinerito extra. De hecho, escuché que bajaba la voz, como si me contara un secreto. Estoy viendo cómo podemos solicitar un apoyo adicional a ese fondo. Digo, si ya están ayudando, ¿qué más les da un poco más para el enganche del coche, no? Hay que aprovechar las oportunidades. La sangre se me heló en las venas y luego empezó a hervir. El cinismo. La desfachatez. Mi dinero, el dinero que yo ganaba trabajando 20 horas al día, el dinero que estaba destinado a la salud de mi padre y a la seguridad de mi madre. Mi hermano lo veía como una fuente de financiamiento para sus lujos estúpidos. La ayuda anónima que yo había diseñado como un acto de compasión silenciosa se había convertido, en su mente retorcida, en una oportunidad para la rapiña. Tengo que colgar, Ricardo, dije, mi voz cortante. Uy, qué humor. Bueno, te dejo. A ver cuándo te consigues un trabajo de verdad. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando de rabia. La satisfacción de mi éxito se evaporó, reemplazada por un sabor amargo y metálico. Me di cuenta de la terrible ironía de mi situación. Era el arquitecto de mi propio tormento. Cada transferencia anónima, cada factura pagada en secreto, no era solo un acto de ayuda, era un ladrillo más en el muro de su arrogancia y mi invisibilidad. Estaba financiando el mismo sistema familiar que me había aplastado. Y la rabia que sentí no era solo contra ellos. Era contra mí mismo, por ser tan ingenuo. Mi vida se partió en dos. Existían dos Damián Vargas y habitaban universos paralelos que nunca debían tocarse. El Damián diurno era el CEO y fundador de AgroConecta. Era una figura emergente, aunque discreta, en el mundo del agritech. Pasaba sus días en salas de juntas de cristal y caoba, negociando con directores de operaciones y vicepresidentes de finanzas. Viajaba en primera clase, se hospedaba en los mismos hoteles de lujo que eran nuestros clientes y hablaba un lenguaje de proyecciones, KPIs y rondas de inversión. Este Damián vestía trajes bien cortados, usaba un reloj que costaba más que el apartamento donde había empezado todo, y su teléfono no paraba de sonar con llamadas de San Francisco, Nueva York y Singapur. Este Damián era respetado. Su opinión importaba. Tenía poder. Luego estaba el Damián que visitaba a su familia, una o dos veces al año, en Navidad o en el cumpleaños de su madre. Este Damián llegaba en un coche alquilado modesto, un sedán genérico que no llamara la atención. Vestía jeans viejos y camisetas sin logo. Se quitaba el reloj caro y lo dejaba en la guantera antes de entrar a la casa de sus padres. Este Damián era silencioso, casi invisible. Se sentaba en la mesa del comedor y escuchaba. Escuchaba a su padre, ahora mantenido por él sin saberlo, pontificar sobre la decadencia de la ética laboral en la juventud actual. Mira a tu hermano Ricardo, decía Arturo, con la autoridad que el dinero de Damián le permitía mantener. Ese sí es un hombre de provecho. Trabaja duro, se sacrifica. No como otros que se la pasan perdiendo el tiempo con maquinitas. Escuchaba a su madre suspirar y decir cosas como, ay, Damián, ¿todavía con eso de las computadoras? Al menos me alegra que te alcance para comer. Deberías pedirle a tu hermano que te dé algún consejo, él sabe tanto de negocios. Escuchaba a Ricardo y a Lorena hablar de sus vacaciones en Vail, de la nueva membresía en el club de golf, del colegio bilingüe de sus hijos. A veces, Ricardo me dirigía la palabra, siempre con un tono de condescendencia paternalista. A ver, hermanito, ¿cuánto ganaste este mes? ¿Unos 5,000 pesitos? Échale ganas, échale ganas. Si ahorras, quizás en 10 años te puedas comprar un coche como el mío. Y yo no decía nada. Sonreía.
Asentía. Me convertí en un maestro del disimulo. Aprendí a poner una máscara de mediocridad satisfecha. Era un acto de equilibrio precario. Por un lado, el secreto me protegía. Evitaba la confrontación, la humillación de tener que explicarles mi éxito y que no me creyeran, o peor, que intentaran apropiárselo. Pero por otro lado, el secreto me estaba envenenando. Cada visita era un recordatorio doloroso del abismo que había entre quién era yo y cómo me veían ellos. Cada palabra de desdén era una pequeña herida. Y lo más retorcido era que yo estaba pagando por el privilegio de ser menospreciado. Estaba financiando su ceguera. Una vez, en una cena de Navidad, Lorena, la esposa de Ricardo, me vio mirando mi teléfono. «Ay, Damián, hablando con alguna clienta de tus verduritas», dijo con una risita. En ese momento, yo estaba cerrando por mensaje un acuerdo de $200,000 con un proveedor de software de logística. Levanté la vista y le sonreí. «Algo así», respondí. La dualidad me estaba desgarrando. En mi mundo, era un constructor, un innovador. En el suyo, seguía siendo el inútil, el hijo que no había logrado nada. Y la pregunta que me atormentaba cada noche era, ¿quién de los dos era el verdadero Damián? ¿Y cuánto tiempo más podría soportar vivir dos vidas antes de que una de ellas me devorara por completo? La Navidad de mis 28 años fue el punto de quiebre. Llegué a la casa de mis padres sintiendo el peso de casi una década de mentiras y secretos. El aire ya no estaba solo cargado de tensión, estaba saturado de una farsa que yo mismo había creado y financiado. Esa noche, decidí que la farsa terminaría. No llegué con un coche alquilado. Llegué en mi propio coche, un Tesla negro y silencioso que aparqué justo enfrente de la casa. No vestía jeans viejos. Llevaba un saco de cachemira sobre una camisa de lino. Y no llegué con las manos vacías. Llevaba un portafolio de piel que contenía la verdad, impresa y encuadernada. La reacción a mi llegada fue de desconcierto. Mi madre abrió la puerta y se quedó mirándome, parpadeando. «Damián, qué elegante estás. ¿Y ese coche, es tuyo?» «Hola, mamá». «Sí, es mío», respondí, dándole un beso en la mejilla. Mi padre y Ricardo estaban en la sala. Arturo me miró por encima de sus gafas con sospecha. Ricardo, con una copa de whisky en la mano, soltó una risa forzada. «Vaya, vaya. Parece que al fin te está yendo bien vendiendo aguacates por internet, hermanito, ¿te sacaste la lotería o algo?» «Algo así», dije, dejando el portafolio en una silla. La cena transcurrió con la misma dinámica de siempre, pero con un subtexto nuevo. Mi aparente prosperidad los había descolocado. Ya no podían usar la carta de la lástima. Así que optaron por el escepticismo y el menosprecio velado. «Espero que no te estés metiendo en negocios turbios, Damián», dijo mi padre a mitad de la cena. «El dinero fácil nunca es dinero limpio». «No te preocupes, papá. Es el dinero más limpio que hay. Se gana con trabajo duro», respondí, mirándolo fijamente. El momento llegó con el postre. Mientras mi madre servía el flan, Arturo levantó su copa para el brindis anual. Repitió casi las mismas palabras que años atrás, alabando a Ricardo, su carrera, su familia perfecta. Cuando terminó, en lugar de mencionarme con desdén, simplemente me ignoró. Fue entonces cuando supe que era el momento. «Yo también quisiera hacer un brindis», dije, mi voz clara y firme, cortando el silencio. Todos me miraron, sorprendidos. Me levanté, tomé el portafolio y lo abrí sobre la mesa, en el espacio vacío frente a mí. Empecé a sacar documentos, uno por uno, y a deslizarlos sobre el mantel blanco. «Quisiera brindar por la verdad», comencé, mi voz sin un atisbo de temblor. «Porque creo que ya es hora de que todos en esta mesa la conozcamos». El primer documento que puse frente a mi padre fue el estado de cuenta del fideicomiso Fondo de Exalumnos Benefactor. Resalté la línea que mostraba el pago mensual de la hipoteca de esa misma casa. «Este, fondo de exalumnos, no existe, papá. Lo creé yo. Llevo 3 años pagando tu casa». Arturo se quedó pálido. Tomó el papel con manos temblorosas.
Luego, deslicé un fajo de facturas médicas y reportes de pago hacia mi madre. Y programa de apoyo a catedráticos, que paga el carísimo tratamiento de papá, también soy yo. Silvia ahogó un grito y se llevó una mano a la boca. Miré a Ricardo. Su sonrisa arrogante se había desvanecido, reemplazada por una expresión de pánico. Saqué una copia de su estado de cuenta bancario, que mi abogado había conseguido legalmente. Resalté una transferencia. Y esta deuda de juego de 200,000 pesos que casi te cuesta tu matrimonio y que desapareció misteriosamente de tu cuenta hace un año, también fui yo. Lorena miró a Ricardo, sus ojos abiertos como platos, llenos de furia y traición. Finalmente, saqué el informe anual de AgroConecta. Lo puse en el centro de la mesa. Este es mi jueguito de computadoras, dije. AgroConecta. La empresa que fundé desde cero. Actualmente, tiene más de 100 empleados, operaciones en todo el país y está valorada en $50 millones. Yo soy el fundador y CEO. El silencio en el comedor era absoluto, tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. Mi padre fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe, su silla raspando el suelo. Su rostro estaba rojo, congestionado de ira y humillación. Es mentira, gritó. Estás mintiendo, es imposible, un fraude, seguro estás metido en lavado de dinero, en algo sucio. ¿Por qué es tan imposible, papá?, le pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Por qué no tengo un título colgado en la pared? ¿Por qué no seguí el camino que tú trazaste para mí? Tu problema nunca fue mi falta de éxito. Tu problema es que mi éxito no se parece en nada al tuyo, y eso destruye tu visión del mundo. Ricardo, tratando de recuperar el control, se burló. Por favor, Damián, $50 millones, no me hagas reír. Debes haber falsificado todos estos papeles. Los papeles son reales, Ricardo. Tan reales como el dinero que usé para salvarte el pellejo. Dinero que, por cierto, veías como una oportunidad para comprarte un BMW. Fue mi madre quien hizo la pregunta que lo selló todo. Con la voz temblorosa, casi inaudible, mirándome con ojos llenos de un miedo práctico, preguntó, pero... Damián, ¿y el pago de la hipoteca del próximo mes? Esa pregunta. Esa maldita pregunta. ¿No preguntó por qué? No dijo gracias. No dijo lo siento. Su primera reacción fue el miedo a perder el sustento. En ese instante, comprendí que nunca entenderían. No se trataba de mí, de mi esfuerzo, de mi dolor. Se trataba de ellos y de lo que podían obtener. Miré a mi madre, y todo el amor y la frustración de una vida se agolparon en mi garganta. Mi voz salió rota, pero firme. Una persona que es una decepción no puede seguir manteniendo a los que lo desprecian. A partir de hoy, se acabó. Recogí mis papeles con calma. Metí todo de vuelta en el portafolio. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Abrí la puerta y salí a la noche fría. El aire nunca se había sentido tan puro, tan limpio. Mientras me subía a mi coche, no sentí tristeza. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, un peso que había cargado durante toda mi vida. La guerra había terminado. Y yo, por fin, era libre. Dejé la Ciudad de México al día siguiente. No hubo llamadas, ni mensajes, ni despedidas. Simplemente desaparecí de sus vidas tan silenciosamente como había estado sosteniéndolas. Mi destino era la Riviera Maya, un lugar que para mí representaba todo lo opuesto a la fría y gris atmósfera de la casa de mis padres, luz, color, calor y la inmensidad del mar. Años atrás, como una de mis primeras extravagancias cuando AgroConecta empezó a ser realmente rentable, había comprado una villa en una zona exclusiva entre Playa del Carmen y Tulum. Hasta ahora, solo la había usado como un escape ocasional, un lugar para recargar baterías. Ahora, se convertiría en mi hogar, en mi santuario. La villa era una estructura modernista de paredes blancas y grandes ventanales que se abrían al turquesa del Caribe. Tenía una piscina infinita que parecía fundirse con el océano y un jardín lleno de palmeras y bugambillas. Era hermosa,
pero se sentía impersonal, como la habitación de un hotel de lujo. Decidí que si iba a empezar una nueva vida, necesitaba un espacio que reflejara quién era yo ahora, no el fantasma que había sido. Fue así como conocí a Valeria. Su nombre me lo dio un socio de negocios. Es la mejor arquitecta de la región, me dijo. Brillante, creativa y no se anda con tonterías. Cuando Valeria llegó a la villa para nuestra primera reunión, entendí a qué se refería. Era una mujer de mi edad, con el cabello oscuro recogido en una coleta desordenada, ojos inteligentes y una energía directa y sin pretensiones. No llevaba tacones, sino unas sandalias de cuero. No se impresionó por la casa ni por el coche aparcado afuera. Entró, recorrió el espacio con una mirada crítica y profesional, y luego se volvió hacia mí. La casa tiene buenos huesos, pero no tiene alma, dijo, sin rodeos. Es el catálogo de un desarrollador, ¿qué es lo que tú quieres? Me descolocó. Estaba acostumbrado a que la gente intentara adivinar lo que yo quería, a que me trataran con una deferencia calculada por mi dinero. Valeria no. Ella me estaba desafiando. Quiero un hogar, respondí, la palabra sonando extraña en mis labios. Un lugar que se sienta real. Cómodo. Un lugar donde pueda respirar. Nuestra primera conversación no fue sobre presupuestos o materiales. Fue una discusión sobre funcionalidad, sobre cómo la luz afecta el estado de ánimo, sobre la importancia de los espacios abiertos para la creatividad. Me hizo preguntas que nadie me había hecho antes. No a qué te dedicas, sino qué te apasiona. No cuál es tu estilo, sino cómo quieres sentirte en este espacio. Me sentí atraído por ella de una forma que no había experimentado antes. Era una atracción intelectual, una conexión basada en el respeto mutuo por la competencia del otro. Y eso me aterraba. Mi experiencia con mi familia me había dejado una herida profunda, una incapacidad casi patológica para confiar. Había aprendido a mantener a todo el mundo a una distancia segura, a construir muros invisibles alrededor de mi verdadero yo. Con Sofía tenía una relación profesional, con Gael, una amistad forjada en las trincheras, pero incluso ellos no conocían la profundidad de mis cicatrices familiares. Con Valeria, sentí el impulso de bajar la guardia, y mi instinto de supervivencia gritó en señal de alarma. Durante nuestras siguientes reuniones, me mostré distante, puramente profesional. Pero ella parecía ver a través de mi fachada. Un día, mientras discutíamos los planos en la terraza, ella se detuvo y me miró fijamente. Sabes, Damián, para diseñar tu casa, necesito entenderte un poco. ¿Y tú has construido unos muros impresionantes a tu alrededor? ¿De qué tienes tanto miedo? La pregunta, tan directa, me dejó sin aire. Podría haberla despedido en ese momento. Podría haber hecho una broma o cambiado de tema. Pero en sus ojos no había juicio, solo una curiosidad genuina. Y por primera vez en mucho tiempo, dije la verdad. Tengo miedo de que si dejo entrar a alguien, intenten cambiar los muebles del lugar, dije, usando su propia metáfora. Ella sonrió, una sonrisa cálida que iluminó su rostro. Quizás solo necesitas encontrar a alguien a quien le guste tu decoración tal y como está. Ese fue el principio de algo nuevo. Mientras los trabajadores transformaban la villa, derribando paredes físicas, Valeria, sin que yo me diera cuenta, estaba derribando las mías. Paralelamente, establecí la nueva sede de AgroConecta en un moderno complejo de oficinas en Playa del Carmen. Trasladé a Gael, a Ana y a un pequeño equipo clave. La energía en la nueva oficina era eléctrica. Estábamos libres del pasado, del secreto. Éramos una empresa orgullosa de su éxito, construyendo el futuro bajo el sol del Caribe. Por primera vez, yo era una sola persona, Damián Vargas, CEO y fundador, en mi trabajo y en mi vida. Y por primera vez, me sentía completamente, absolutamente libre. La libertad tiene un eco, y el mío resonó hasta la Ciudad de México, donde la estructura familiar de los Vargas, privada de su pilar invisible, comenzó a derrumbarse. Sin mi dinero, la realidad los golpeó con la fuerza de un tren de carga. La primera señal fue una serie de llamadas perdidas de mi madre, que ignoré. Luego, correos electrónicos suplicantes, que borré sin leer. Sabía que ceder, que responder,
Sería como volver a poner un pie en la trampa. Había establecido un límite, y por mi propia salud mental, tenía que mantenerlo. La llamada que finalmente respondí, por una mezcla de curiosidad mórbida y un último vestigio de conexión, fue la de Ricardo. Apareció en mi pantalla un número desconocido. Bueno, respondí con cautela. ¿Damián? Soy yo, Ricardo. Su voz sonaba diferente. La arrogancia había sido reemplazada por un tono agudo de desesperación. Me quedé en silencio. Damián, por favor, no cuelgues, suplicó. Necesito tu ayuda. Estamos en problemas. El banco va a embargar la casa de mis papás. Y a mí me despidieron del bufete. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz fría como el hielo. El escándalo de la deuda de juego se supo en la oficina. Dijeron que comprometía la integridad de la firma. Me echaron. Lorena me dejó, se llevó a los niños. Estoy solo, Damián. Lo perdí todo. Escuché su historia sin sentir una pizca de compasión. Era la consecuencia directa de sus propias acciones. Lo siento por ti, Ricardo, dije, y era mentira. No lo sientas, ayúdame, su voz se volvió exigente, recuperando parte de su antigua prepotencia. Es tu obligación. Hiciste tu fortuna, muy bien por ti. Pero sigues siendo parte de esta familia, nos lo debes, le debes a esta familia ayudarnos. Ahí estaba. La misma mentalidad de siempre. No había disculpa. No había remordimiento. Solo un sentido de derecho, la creencia de que su fracaso era mi responsabilidad. Creía que mi éxito era un recurso comunitario al que él tenía derecho a acceder. En ese momento, cualquier duda que pudiera haber tenido se evaporó. El corte tenía que ser total y definitivo. Escúchame bien, Ricardo, dije, y mi voz era la de un extraño, un CEO cerrando una negociación. No te debo nada. La única obligación que tengo es conmigo mismo y con la gente que ha creído en mí. Construí mi vida a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. El concepto de familia que tienes en la cabeza es un contrato de una sola vía donde yo doy y ustedes reciben. Ese contrato está cancelado. Permanentemente. Pero, soy tu hermano, gritó, su voz rompiéndose en un sollozo patético. Fuiste muchas cosas para mí, Ricardo, respondí, con una calma aterradora. Un rival, un matón, un recordatorio constante de que yo no era suficiente. Pero un hermano, no, nunca lo fuiste. Te deseo suerte. La vas a necesitar. Y antes de que pudiera responder, colgué. Inmediatamente, bloqueé su número. Luego bloqueé el de mi madre y cualquier otro número que pudiera conectarme con ellos. Fue un acto brutal, quizás. Pero fue un acto de autopreservación. Fue la cirugía necesaria para extirpar la parte tóxica de mi vida. Mientras miraba el mar desde mi oficina, no sentí culpa. Sentí paz. El último fantasma del pasado había sido exorcizado. Pasaron los meses. Mi vida en la Riviera Maya floreció. Mi relación con Valeria se hizo más profunda, más real. AgroConecta se expandió a mercados internacionales. Estaba construyendo la vida que siempre había querido, rodeado de gente que me respetaba por quien era, no por lo que tenía. Casi había logrado olvidar a la familia Vargas. Hasta que un día, llegó una carta. El sobre era de papel grueso y elegante. La dirección estaba escrita a mano, con una caligrafía inclinada y precisa que reconocí al instante. Era la letra de mi padre. Mi primer impulso fue tirarla a la basura sin abrirla. ¿Qué más podía decirme que no me hubiera dicho ya con sus acciones y sus palabras? Pero la curiosidad, o quizás una necesidad inconsciente de cierre, me detuvo. La dejé sobre mi escritorio durante 2 días, mirándola con recelo, como si pudiera contener una bomba. Finalmente, una noche, con un vaso de mezcal en la mano, la abrí. La carta no era larga. Y no era lo que esperaba. No había súplicas, ni excusas, ni demandas. Era una confesión. Damián, comenzaba. No sé por dónde empezar, así que seré directo. Me equivoqué.
No solo esa noche. Me equivoqué durante toda tu vida. Pasé años tratando de forzarte a entrar en un molde que yo había diseñado, un molde basado en mis propios miedos y fracasos. Hice una pausa, releyendo esa última frase, ¿fracasos, mi padre? Pocos lo saben, continuaba la carta, pero mi gran sueño nunca fue ser académico. Yo quería ser novelista. Escribí 2 novelas en mi juventud. Ambas fueron rechazadas por todas las editoriales. El fracaso fue tan doloroso, tan humillante, que me refugié en la seguridad y el prestigio del mundo académico. Construí un altar a los títulos y las carreras, respetables, para convencerme a mí mismo de que mi elección había sido la correcta. Y te convertí en el sacrificio de ese altar. Cuando me mostraste tu éxito, no vi a mi hijo. Vi el reflejo de mi propia cobardía. Vi al joven que yo no me atreví a ser. Y mi orgullo, mi estúpido y frágil orgullo, no pudo soportarlo. Me equivoqué al medir tu valor con mi propia regla rota. Estoy orgulloso de ti, aunque sé que he perdido el derecho a decírtelo. No te pido perdón, porque no lo merezco. Solo quería que supieras la verdad. Tu padre, Arturo. Leí la carta 1, 2, 10 veces. No lloré. Pero sentí como algo dentro de mí, un nudo apretado y viejo que ni siquiera sabía que tenía, comenzaba a deshacerse. La rabia que había sentido por él durante tantos años se disolvió, reemplazada por una inesperada y melancólica comprensión. No lo absolvía. No borraba el dolor. Pero le daba un contexto. Mi padre no era un monstruo. Era solo un hombre roto, asustado, que había roto a su hijo en el proceso. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No respondí. No era necesario. El diálogo que importaba ya había tenido lugar, no entre él y yo, sino dentro de mí. Y con esa carta, una puerta final se había cerrado, no con un portazo, sino con un suave clic. La vida siguió su curso. La carta de mi padre me dio un cierre que no sabía que necesitaba, permitiéndome enfocarme completamente en el presente. Mi relación con Valeria se convirtió en el ancla de mi vida. Con ella aprendí a confiar, a ser vulnerable, a compartir no solo mis éxitos, sino también mis miedos. Un año después de la carta, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me dijo que contestara. ¿Damián? Era la voz de mi madre. Sonaba frágil. Hola, mamá, respondí, mi tono era neutral, no frío, pero tampoco cálido. Hijo, sé que no tengo derecho a llamar. Pero, tu padre y yo estamos de visita en Cancún. Un viaje corto. Y nos preguntábamos si quizás podrías tomar un café con nosotros. Mi primer instinto fue decir que no. Pero la petición era humilde. No había demandas, solo una pregunta. Hablé con Valeria sobre ello. ¿Qué quieres hacer tú?, me preguntó. No lo que crees que deberías hacer. ¿Qué siente tu corazón? Mi corazón sentía curiosidad. Y una extraña calma. Acepté. Pero puse mis condiciones. Nos veremos en un lugar público. Un café en la playa, a mitad de camino entre mi casa y su hotel. Mi territorio, le dije a mi madre. Ella aceptó sin dudar. Llegué primero. Elegí una mesa afuera, con vista al mar. Cuando llegaron, me sorprendió lo mucho que habían envejecido en 2 años. Mi padre caminaba más despacio, su arrogancia académica reemplazada por una especie de quietud resignada. Mi madre parecía más pequeña. El encuentro fue breve, un poco incómodo, pero pacífico. No hubo recriminaciones ni disculpas dramáticas. Hablamos de cosas triviales, el clima, la comida, el mar. Era una conversación entre extraños que compartían un pasado doloroso. En un momento, mi padre me miró directamente a los ojos. Lo que has construido, Damián. AgroConecta. Es algo notable. Ayuda a mucha gente. Gracias, respondí. Antes de irse, mi madre me preguntó, ¿eres feliz, hijo? Miré a mi alrededor. El sol, el mar, la brisa. Pensé en mi trabajo, en Valeria, en mis amigos. Sí,
mamá, dije, y lo dije con total sinceridad. Soy muy feliz. Esa fue la última vez que los vi. No porque les guardara rencor, sino porque comprendí que nuestros caminos se habían separado permanentemente. Les deseaba paz, pero mi vida ya no les pertenecía. La historia cierra aquí, pero mi vida no. Cierra en una escena que se repite cada pocos meses. Una parrillada en el jardín de mi villa. La mesa es larga y está llena de gente. Está Gael, mi amigo y socio. Está Sofía, mi mentora. Está Valeria, mi compañera, riendo mientras discute con un grupo de jóvenes agricultores de Oaxaca, a quienes AgroConecta ha ayudado a exportar sus productos. Hay risas, hay música, hay historias. Esta es mi familia. No la que me tocó por sangre, sino la que elegí por lealtad, por respeto y por amor. Mientras sirvo el vino, los miro a todos y comprendo la lección final. Comprendí que no necesitaba que mi familia me aceptara, necesitaba el valor para crear la mía propia. No perdoné para que ellos sanaran, perdoné para ser libre yo. Y por primera vez en mi vida, no avanzo para demostrarle nada a nadie. Avanzo porque, finalmente, estoy completo.